El sol de la mañana de Buenos Aires se filtraba a través de los inmensos ventanales de la mansión de la Recoleta, pintando el suelo de mármol con largos rayos de luz dorada. Sin embargo, la luz no aportaba calidez a la vasta sala de estar, que permanecía fría y silenciosa como un mausoleo. Ricardo Montenegro, de 65 años, estaba de pie junto a una de las ventanas. La silueta de su costoso traje, perfectamente confeccionado, se recortaba contra la vista del inmaculado jardín. Su rostro, surcado por décadas de negociaciones despiadadas y victorias corporativas, mostraba un cansancio que ninguna fortuna podía disimular. Sus ojos, antes brillantes con la llama de la ambición, ahora escrutaban su propio reflejo en el cristal con gélida sospecha. No veía a un rey en su castillo, sino a un prisionero en una jaula dorada, esperando el siguiente movimiento de una pieza traicionera en su tablero de ajedrez personal. Su reciente batalla contra una grave enfermedad lo había transformado. Sobrevivió, pero la experiencia le dejó una incómoda claridad sobre la fragilidad de la vida y la naturaleza transaccional de las relaciones que lo rodeaban. En sus días más oscuros, cuando la muerte parecía una sombra constante en su habitación, vio a su joven esposa, Beatriz, marchitarse como una flor sin agua. Su cariño, antaño tan vibrante y ostentoso, se convirtió en una representación mecánica, su cuidado teñido de una impaciencia apenas disimulada. Ahora, recuperado, sentía su resentimiento en el aire, una corriente eléctrica de frustración que él se había atrevido a superar. Se había convertido en un obstáculo, un fantasma que se negaba a desaparecer y a despejar el camino para la herencia que ella tanto ansiaba, y que ahora él cuestionaba si realmente merecía. Beatriz entró en la habitación. El roce de su vestido de seda rompió el pesado silencio. Se movía con la gracia de una pantera. Su belleza, un espectáculo de perfección cuidadosamente orquestado. Una sonrisa radiante adornó sus labios, pero no llegó a sus ojos, que escrutaron a Ricardo con la rapidez de un contable revisando un balance. «Buenos días, mi amor», dijo, con una voz suave y melosa que, a Ricardo, le sonó ensayada y hueca. Le dio un beso fugaz en la mejilla, el roce de sus labios, tan frío como el mármol bajo sus pies. Él no respondió, simplemente siguió mirando por la ventana, observando al jardinero podar las rosas con precisión quirúrgica. Cada gesto de Beatriz era una obra de teatro, elaborada, y Ricardo se sentía como el único espectador que conocía el oscuro guión tras el telón. Mientras Beatriz hablaba en voz baja por teléfono al otro lado de la habitación, con frases vagas y risas forzadas, Ricardo sintió una oleada de dolorosa nostalgia. Recordó a su primera esposa, Elena, cuyo amor había sido la base de su imperio. Elena había estado con él cuando solo tenían un pequeño apartamento y un sueño audaz. Su caricia era genuina, su risa la banda sonora de sus triunfos más auténticos. Su muerte lo había dejado a la deriva en un océano de riqueza y soledad, haciéndolo vulnerable a la belleza calculadora de Beatriz. Ahora, cada rincón de esa mansión, antaño símbolo de éxito, parecía atormentado por la ausencia de lealtad y la abrumadora presencia de la codicia. Se preguntó si aún habría algo en el mundo que el dinero no pudiera comprar o corromper. Su mirada se desvió hacia el garaje, visible a través de una pared de cristal al final del pasillo. Allí, su colección de coches clásicos reposaba bajo fundas de seda, monumentos de metal e ingeniería que representaban diferentes épocas de su vida. Allí estaba el descapotable deportivo de su juventud, el robusto sedán de sus primeros años de negocios y el lujoso coche de lujo que a Beatriz tanto le encantaba conducir. Siempre había encontrado consuelo en la precisión de sus motores, en la lógica infalible de sus mecánicos. Eran máquinas honestas, o funcionaban o no. No había engaños ni intenciones ocultas. Decidió que necesitaba salir, conducir sin rumbo, tal vez para encontrar algo de la claridad que sentía al tratar con la simplicidad de una máquina bien afinada. Poco sabía que una de esas máquinas estaba a punto de convertirse en el centro de una traición mortal. A kilómetros de distancia, en el barrio obrero de La Boca, el aire estaba impregnado de un fuerte olor a aceite quemado y metal caliente. Dentro de un modesto y grasiento taller,
Leo, de 22 años, trabajaba con una concentración que lo aislaba del incesante estruendo de las herramientas neumáticas y las radios que tocaban cumbia. Sus manos, permanentemente manchadas de grasa, se movían con la destreza de un cirujano mientras diagnosticaba el motor de un coche viejo. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el hollín. Leo no trabajaba solo por el sueldo, trabajaba con un sentido del deber sagrado, un legado de su difunto padre, quien le había enseñado que cada tuerca y tornillo era una promesa de seguridad para quienes confiaban en él. Era un código de honor en un mundo que cada vez parecía valorar más las ganancias rápidas que cualquier otra cosa. La presión sobre sus jóvenes hombros era inmensa. El rostro pálido y cansado de su madre lo ocupaba constantemente. Su enfermedad progresaba silenciosamente, y las facturas médicas se amontonaban amenazadoramente sobre la mesa de la cocina de su pequeño apartamento. Cada día era una carrera contrarreloj, una búsqueda desesperada de dinero suficiente para el tratamiento que podría salvarle la vida. Sin embargo, esta urgencia nunca empañó la calidad de su trabajo. Se negaba a recurrir a la manipulación rápida, las soluciones rápidas y baratas que su jefe tanto alentaba. Para Leo, la integridad no era una opción, era la única herramienta que le había dejado su padre, y la esgrimía con empecinado orgullo, incluso si eso significaba ganar menos y trabajar más. Su padre había sido su héroe, un mecánico que veía poesía en la compleja interacción de 1900 pistones y engranajes. Un coche no es solo metal, hijo, decía con las manos apoyadas en los hombros del joven Leo. Es la cápsula que lleva a una familia de vacaciones, que lleva a un padre al hospital a ver nacer a su hijo. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que llegue sano y salvo a su destino. Esta lección quedó grabada en el alma de Leo. Cada vehículo que entraba en el taller era más que un trabajo, era una vida en sus manos. Sentía el peso de esta responsabilidad en cada diagnóstico, en cada giro de llave inglesa, una dedicación que sus colegas a menudo ridiculizaban como una pérdida de tiempo y dinero. El jefe de Leo, un hombre corpulento llamado Vargas, cuya barriga le cubría el cinturón de cuero, se acercó con impaciencia. «Leo, deja de pulir esa chatarra. El tiempo es oro. El cliente no pagará más por tanto alboroto. Limpia las bujías, cambia el aceite y mándalo a que se vaya. Tenemos una cola ahí fuera, no un museo de coches». La voz de Vargas era como papel de lija, áspera e irritante. Para él, los coches eran meras fuentes de ingresos y la seguridad, un detalle negociable. El enfrentamiento entre ambos era constante, una batalla silenciosa entre la codicia pragmática de Vargas y la integridad inquebrantable de Leo, y el joven mecánico sentía que su puesto en el taller se estaba volviendo cada vez más insostenible. Ignorando la reprimenda, Leo apretó por última vez un perno crucial del freno, asegurándose de que estuviera perfectamente asegurado. Cerró el capó con un clic satisfactorio y se limpió las manos con un trapo sucio, sintiendo una pequeña victoria personal. En su armario de herramientas había pegada una pequeña foto descolorida de su madre sonriente. La contempló un instante y la imagen fortaleció su determinación. Luchaba por ella, y era por los valores que ella y su padre le habían inculcado que jamás comprometería su ética. Poco podía imaginar que, en cuestión de horas, esa misma integridad se pondría a prueba de una forma que podría costarle todo, pero que también le ofrecería una oportunidad de redención con la que nunca había soñado. La historia que estás a punto de vivir profundiza en los temas de la lealtad, la traición y la valentía de un hombre común ante una decisión imposible. Es una historia sobre cómo el verdadero honor puede encontrarse en los lugares más inesperados y cómo un solo acto de integridad puede cambiar el curso de vidas enteras. Antes de adentrarnos en el momento en que los mundos de Ricardo y Leo colisionan de forma dramática e irreversible, nos gustaría extenderte una invitación especial. Si disfrutas de las historias que conmueven y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias decisiones, suscríbete al canal ahora para no perderte ninguno de nuestros apasionantes dramas. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que se emita una nueva historia.
Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde viene nuestra audiencia. A media tarde un sonido inusual rompió la sinfonía de ruidos en el taller de Vargas. Un motor potente y refinado retumbó suavemente, un sonido de puro lujo que hizo que todos los destornilladores se detuvieran en el aire. El sedán importado de Ricardo, de un negro tan intenso que parecía absorber la luz, entró en el taller como un cisne navegando por un pantano. La presencia del vehículo era una anomalía evidente. Su carrocería inmaculada reflejaba el desorden y la suciedad del entorno. Cuando se abrió la puerta del conductor, apareció Beatriz, con sus tacones de aguja resonando vacilantes en el suelo de hormigón manchado de aceite. Miró a su alrededor con una expresión de desprecio manifiesto, aferrada a su bolso de diseño como escudo contra la pobreza que la rodeaba por todos lados. Vargas corrió a saludarla, secándose las manos con un paño sucio y esbozando una sonrisa servil que contrastaba con su habitual porte autoritario. «Señora, ¿en qué puedo ayudarla? No todos los días encontramos un coche como este por aquí», dijo, con los ojos brillantes por la cantidad imaginaria que un coche así podría alcanzar en los servicios. Beatriz lo evaluó. Su mirada fría dejaba claro que no estaba allí para ser amable. «Necesito una revisión rutinaria, una revisión a fondo. Mi marido es muy exigente con este coche», instruyó, con la palabra marido, cargando con un sutil dejo de impaciencia. Leo, desde el otro lado del garaje, observaba la escena, sintiéndose inmediatamente incómodo con el aura arrogante y la frialdad calculadora de esta misteriosa mujer. Tras dar las instrucciones iniciales, Beatriz le indicó discretamente a Vargas que la siguiera a un rincón más privado de la tienda, lejos de las miradas indiscretas de Leo y los demás empleados. La fachada de clienta adinerada desapareció, reemplazada por una intensidad conspirativa. «Escuche con atención», susurró, con la voz ahora desprovista de dulzura. «La inspección es solo una fachada. Lo que realmente necesito es un servicio especial, uno que requiera discreción y flexibilidad». Abrió su bolso y sacó un sobre manila grueso y pesado. «Necesito que los frenos muestren una falla, nada demasiado obvio, algo que parezca desgaste natural pero que sea permanente, algo que ocurra después de unos kilómetros a alta velocidad». Los ojos de Vargas se abrieron de par en par, primero por la sorpresa, luego con un cálculo rápido y codicioso. Miró el sobre y luego el rostro, impasible, de Beatriz. Comprendió perfectamente las implicaciones de aquella petición. Era una sentencia de muerte, envuelta en billetes. Por un breve instante, un atisbo de conciencia pareció asomar en su rostro, pero la visión de aquella suma, probablemente superior a la que había ganado en 6 meses, aniquiló cualquier escrúpulo. El dinero representaba una salida a sus propias deudas, una oportunidad para renovar el taller, para vivir con mayor comodidad. La vida de un desconocido adinerado parecía un precio pequeño a pagar. Extendió la mano temblorosa y tomó el sobre, cuyo papel áspero sellaba su siniestro pacto. «Délo por hecho, señora. Nadie lo sabrá jamás». Con el trato cerrado, Vargas regresó al centro del taller, con una postura ahora inflada de falsa autoridad que apenas disimulaba su nerviosismo. Se acercó a Leo, quien ya se disponía a subir el coche al elevador hidráulico. «Cambié de opinión sobre el servicio completo», dijo Vargas, evitando el contacto visual. «El cliente tiene prisa. Solo limpia a fondo el motor, ajusta la presión de los neumáticos y lava la carrocería. No quiero que pierdas tiempo en nada más. Y, Leo», añadió con una firmeza que era una orden directa, «no toques los frenos. Hace poco los revisaron en otro concesionario. No los toques. ¿Entendido?». La orden era tan específica y tan contraria al procedimiento habitual que al instante sonó una alarma en la mente de Leo. Leo asintió lentamente, sintiendo un nudo de desconfianza en el estómago. Observó a Vargas acompañar a Beatriz a la salida. Ambos intercambiaron una última mirada de complicidad antes de que ella desapareciera en un taxi que los esperaba. Había algo terriblemente extraño en aquella interacción. La prisa repentina, la orden explícita de no revisar el sistema de seguridad más crítico del vehículo,
el nerviosismo apenas disimulado de su jefe. Los mecánicos experimentados desarrollan un sexto sentido para los problemas, una intuición que va más allá del diagnóstico técnico, y la de Leo estaba en alerta máxima. Miró el coche de lujo, que ahora parecía menos un símbolo de estatus y más una trampa brillante y mortal. No sabía quién era el marido de la mujer, pero sentía que el destino del hombre acababa de caer en sus manos. Siguiendo órdenes directas, Leo comenzó el trabajo superficial. Abrió el capó y empezó a limpiar el motor. Sus movimientos automáticos contrastaban con la tormenta de pensamientos que lo azotaba. Cada detalle de la escena se repetía en su mente. La forma en que la mujer evitaba mirarlo, la forma en que Vargas escondió el sobre en su bolsillo trasero, la extraña insistencia en no tocar los frenos de un coche que supuestamente había llegado para una inspección completa. No tenía sentido. Nadie a quien le importara un coche de ese calibre pediría un servicio tan mediocre, y mucho menos prohibiría la inspección del elemento de seguridad más vital. La excusa de que los frenos habían sido revisados en otro lugar sonaba falsa, una mentira mal construida para encubrir algo mucho más oscuro y peligroso. La imagen de su padre cruzó por su mente, sus palabras resonando con una claridad aterradora. Nunca dejes que un coche salga de tu taller sin asegurarte de que es seguro, Leo. Un momento de pereza o avaricia puede costarle la vida a alguien. Es una deuda que tu conciencia jamás podrá pagar. Ese código de honor era la base de todo lo que él era. Desobedecer la orden de Vargas no era solo un acto de insubordinación, era arriesgar su trabajo, la única fuente de ingresos para el tratamiento de su madre. Si lo despedían, ¿cómo podría pagar la medicación? La imagen de su madre, frágil y dependiente de él, lo paralizaba de miedo. Era su deber protegerla, pero ¿cómo podía vivir consigo mismo sabiendo que su obediencia podía llevar a la muerte de otra persona? El conflicto interno lo desgarraba. Por un lado, la necesidad desesperada de conservar su trabajo, de tragarse el orgullo y las sospechas para asegurar el cuidado de su madre. Era la decisión lógica, la decisión de la supervivencia. Por otro lado, estaba la voz de su conciencia, la herencia moral de su padre, que le exigía hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Volvió a mirar la foto de su madre en su casillero. Ella lo había criado para ser un hombre honesto, para tener coraje incluso en las dificultades. ¿Qué pensaría ella si supiera que él había permitido que ocurriera una posible tragedia por miedo? Comprendió que la verdadera traición no sería desobedecer a Vargas, sino traicionar los valores que sus padres le habían inculcado, los mismos valores que lo hacían merecedor del amor y el respeto de su madre. Tomó su decisión en un momento de dolorosa claridad. Lo arriesgaría todo. Esperó el momento perfecto, cuando Vargas estaba distraído en su oficina, gritándole por teléfono a un proveedor de repuestos. Con el corazón latiéndole con fuerza, Leo se movió con calma deliberada. Tomó una linterna y se acercó a la rueda delantera del lujoso coche, fingiendo comprobar la presión de los neumáticos. Se agachó, ocultando sus acciones de la vista en la oficina de Vargas. Dirigió la luz hacia el paso de rueda, examinando el disco y la pinza de freno. A primera vista, todo parecía normal, pero su intuición, agudizada por años de experiencia, lo impulsó a mirar más de cerca, a buscar el sutil detalle que confirmaría sus peores sospechas. Sus dedos expertos recorrieron el conducto del freno, sintiendo una humedad apenas perceptible. Entonces lo vio. El depósito del líquido de frenos, aunque a simple vista parecía lleno, tenía un pequeño agujero casi invisible en el fondo, disimulado por la suciedad y la sombra. La fuga era lenta, diseñada para vaciar el sistema gradualmente, no de golpe. Y peor aún, uno de los cables de acero esenciales, que debería haber estado robusto e intacto, estaba sutilmente deshilachado, dañado de una forma que un mecánico menos atento podría atribuir fácilmente al desgaste normal. Pero Leo sabía la verdad. El daño no fue accidental, fue quirúrgico. Alguien con conocimiento había debilitado el cable en un punto de alta tensión, asegurándose de que se rompiera con la presión de una frenada brusca. A Leo se le heló la sangre.
No se trataba de un descuido ni de una falla de mantenimiento. Era una trampa mortal, una ejecución planeada con una precisión aterradora. Se puso de pie de un salto, con el corazón acelerado. Rápidamente se dirigió a la rueda trasera opuesta, repitiendo la inspección con una urgencia febril. Encontró el mismo sabotaje metódico, el mismo patrón siniestro de destrucción oculta. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. La elegante mujer, su codicioso jefe, no solo querían asustar a alguien, querían asesinar al conductor de ese coche. La vida de un hombre se estaba sopesando contra un sobre lleno de dinero, y la balanza se había inclinado a favor de la avaricia. Leo sintió una oleada de náuseas y una ira justificada. No podía, en conciencia, ser cómplice de ese acto atroz. Con un trapo manchado de líquido de frenos en la mano como prueba, Leo entró en la oficina de Vargas. La puerta de cristal tembló por la fuerza con la que la abrió. «Vargas, tenemos un problema serio», dijo con voz firme pero tensa. Tiró el trapo sobre el escritorio de su jefe. La mancha oscura se extendió sobre una pila de facturas. El coche de esa mujer. Han saboteado los frenos. Han perforado las líneas de líquido y un cable está a punto de romperse. Esto no es una avería, es un intento de asesinato. Miró a su jefe directamente a los ojos, esperando ver conmoción, negación, cualquier cosa menos la culpa que rápidamente se transformó en pánico y luego en furia. Vargas supo que lo habían descubierto. La cara de Vargas se puso roja, con las venas abultándose en su frente. «¿Estás loco? ¿Tocabas lo que te dije que no tocaras?», gritó, levantándose de la silla con un ímpetu que hizo temblar la mesa. «Probablemente dañaste algo con tu incompetencia, y ahora quieres culparme a mí. Sabía que no debía haber contratado a un sabelotodo». Intentó agarrar el paño, pero Leo fue más rápido. «Sé lo que vi, Vargas, y tú también sabes lo que está pasando. Tenemos que llamar a la policía. Tenemos que avisar al dueño del coche ahora mismo antes de que sea demasiado tarde». La mención de la policía desbordó el pánico de Vargas. «¿Policía? Aquí no habrá policías», gruñó Vargas, y su miedo se concretó en una decisión brutal. «Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate de mi tienda, ahora. ¿Me oyes? Estás creando problemas, inventando historias para intentar hacerme daño. Eres un insubordinado y un mentiroso», señaló la puerta con un dedo tembloroso. «Fuera. Si te vuelvo a ver aquí, llamaré a la policía por allanamiento e intento de extorsión». La amenaza era vacía, pero el mensaje era claro. Vargas elegía el dinero y el silencio, y estaba dispuesto a destruir la vida de Leo para protegerse a sí mismo y su pacto mortal. Leo se quedó paralizado un segundo, conmocionado por la rapidez con la que su mundo se había derrumbado. Expulsado de la única estabilidad que había conocido, Leo se encontró en la acera polvorienta, el sonido de la puerta del taller cerrándose de golpe tras él como una sentencia definitiva. El ruido del tráfico de Buenos Aires, los gritos de los vendedores ambulantes, todo pareció desaparecer, reemplazado por un zumbido en sus oídos. Desempleado. La palabra resonó en su mente, cada letra un golpe a sus esperanzas. ¿Cómo compraría las medicinas de su madre esa semana? ¿Cómo pagaría el alquiler? La imagen de ella, esperándolo en casa con una sonrisa cansada, lo destrozó. La desesperanza lo envolvió como una niebla fría y densa. Había fracasado. Había intentado hacer lo correcto y, como resultado, lo había perdido todo. La injusticia de la situación era un sabor amargo en su boca. Por un momento, la tentación de rendirse fue abrumadora. Podía simplemente irse a casa, abrazar a su madre e intentar encontrar otro trabajo al día siguiente. Nadie sabría jamás de su participación. Se había enfrentado a su jefe. Había intentado intervenir. ¿No debería terminar ahí su responsabilidad moral? Ya no tenía poder, ni trabajo, ni credibilidad. ¿Quién le creería a un mecánico despedido contra un empresario y su adinerada esposa? Sería su palabra contra la de ellos. Y sabía exactamente cómo terminaba ese tipo de batalla para gente como él. Su instinto de supervivencia le gritaba que se cuidara, que dejara atrás ese mundo de ricos y sus peligrosas maquinaciones. Era la opción más segura, la única opción sensata, pero al darse la vuelta para irse,
La imagen del sedán negro saliendo del taller volvió a atormentarlo. Imaginó el coche en una avenida transitada, al conductor confiado, quizás con su familia a su lado. Imaginó el momento de pánico, el pedal del freno hundiéndose inútilmente hasta el suelo, el sonido del metal retorciéndose y el cristal rompiéndose. Vio el rostro de un desconocido, pero podría haber sido el de cualquiera, un padre, un esposo, un hijo. Las palabras de su propio padre volvieron a su mente, no como un recuerdo, sino como una orden viva y palpitante. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que llegue sano y salvo a su destino. Leo se detuvo. Comprendió que su responsabilidad no terminaba con su trabajo. Terminaba cuando la vida de ese hombre estuviera a salvo. Una nueva determinación endureció su rostro. No era un cobarde. No, se quedaría de brazos cruzados mientras se desarrollaba una tragedia. Miró al cielo. El sol ya empezaba a ponerse, y supo que el tiempo se agotaba. El dueño del coche podía irse en cualquier momento. Metió la mano en el bolsillo y sacó todo el efectivo que tenía. Unos billetes arrugados y un puñado de monedas. Era suficiente para la cena de esa noche y el viaje en autobús de esta semana. No era mucho, pero tenía que ser suficiente. Conocía el barrio de donde venía la mujer por el lujo del coche y su actitud. Recoleta. Estaba al otro lado de la ciudad, a un mundo de distancia de donde él estaba. Necesitaba llegar allí, y necesitaba llegar rápido. Sin dudarlo ni un segundo, Leo echó a correr. Corrió por las transitadas calles de La Boca, esquivando peatones, saltando cajas de mercancía, mientras su aliento formaba nubes en el frío de la tarde. Cada paso estaba impulsado por la adrenalina y la aterradora imagen del accidente que debía evitar. No tenía un plan preciso. Desconocía la dirección de la mansión, solo el nombre del barrio, pero tenía que intentarlo. Llegó a la parada del autobús, jadeando, y se subió a un autobús lleno de gente que se dirigía en la dirección correcta. Apretado contra desconocidos, miró por la ventana cómo los humildes barrios daban paso a avenidas arboladas y edificios imponentes, sintiendo que cruzaba una frontera hacia un mundo que no era el suyo, en una misión de la que dependía su vida. El viaje en autobús se le hizo eterno. Leo estaba apretado entre una mujer con bolsas de la compra y un estudiante con auriculares, un extraño en un mundo que se movía a un ritmo distinto al suyo. Afuera, el paisaje urbano de Buenos Aires se transformaba. Las coloridas y desgastadas fachadas de La Boca dieron paso a las amplias avenidas arboladas del centro y finalmente a la tranquila opulencia de Recoleta. Cada cuadra aumentaba su ansiedad. Imaginó al dueño del coche, un hombre sin rostro, subiéndose al vehículo y girando la llave de contacto. El tiempo era su enemigo, y el tráfico de la ciudad parecía conspirar contra él, atrapándolo en un purgatorio de impotencia mientras el peligro se acercaba a su clímax. Cuando el autobús finalmente se detuvo en una avenida bordeada de embajadas y mansiones, Leo se bajó y se vio envuelto de inmediato en un silencio imponente. El aire parecía más limpio, el sonido del tráfico, un murmullo distante. Árboles centenarios cubrían las calles, y las mansiones con portones de hierro forjado se alzaban como fortalezas silenciosas. Él, con su ropa manchada de grasa y su rostro marcado por la urgencia, era una disonancia en ese ambiente de riqueza y orden. Sintió que los guardias de seguridad privados y los porteros lo seguían con recelo. Por un instante, la enormidad de su tarea lo abrumó. ¿Cómo podría él, un don nadie, irrumpir en este mundo y lograr que su voz desesperada fuera escuchada y creída por alguien? No tuvo tiempo de dudar. Basándose en la apariencia y el comportamiento de Beatriz, imaginó una casa que proyectaba poder y riqueza. Echó a correr, ya no en una carrera frenética, sino en una búsqueda sistemática, con la mirada de su mecánico recorriendo cada garaje, cada entrada, calle tras calle. Las casas eran todas imponentes, todas impenetrables. El pánico empezó a apoderarse de su determinación. ¿Y si se equivocaba de barrio? ¿Y si la mujer había mentido sobre dónde vivía? La ciudad era un laberinto de calles desconocidas, y él era un extraño perdido en una carrera contra la muerte.
El sol de la tarde ya proyectaba largas sombras sobre el suelo, y sabía que la jornada laboral de un hombre adinerado podía terminar en cualquier momento. Entonces, justo cuando la esperanza se desvanecía, la vio. Al final de una calle sin salida, tras una verja de hierro grabada con las iniciales RM, se alzaba una mansión que superaba a todas las demás en grandeza. Y allí, aparcado en el centro del camino adoquinado, estaba el sedán negro. Brillaba al atardecer, una obra de ingeniería, pero a Leo le pareció un ataúd reluciente. Una oleada de alivio lo invadió, seguida inmediatamente por una nueva oleada de adrenalina. No llegaba tarde, aún había una oportunidad. En ese mismo instante, se abrió la puerta principal de la mansión. Un hombre mayor con traje Ricardo Montenegro salió, y detrás de él, Beatriz. Ella lo despidió con un beso, un gesto frío y teatral, que Leo ahora comprendía a la perfección. Con un grito ahogado, Leo corrió hacia la verja. «¡Espera! ¡No subas al coche!», gritó. Pero la distancia era enorme. Su voz se apagó por el espacio abierto. Ricardo, que ya se acercaba al vehículo, miró en su dirección con expresión de pura irritación. Antes de que Leo pudiera acercarse, dos figuras corpulentas con trajes oscuros, los guardias de seguridad de la mansión, aparecieron y lo interceptaron con brutal eficacia. Lo agarraron por los brazos, con manos como garras de acero, inmovilizándolo a metros de la verja. «¿Qué crees que estás haciendo? Sal de aquí ahora mismo o llamaremos a la policía», dijo uno de ellos con voz grave y amenazante. La barrera física entre él y el hombre al que necesitaba salvar parecía infranqueable. La frustración y la desesperación estallaron en Leo. Luchó contra el firme agarre de los guardias de seguridad, arrastrando los pies por el suelo. «Por favor, no lo entienden. La vida de su jefe corre peligro. No puede arrancar ese coche». Su voz sonaba ronca, quebrada por la prisa y la emoción. Ricardo, con la mano en la manija de la puerta del coche, observaba la escena con fría curiosidad. Beatriz, a su lado, tenía una expresión de desdén, susurrándole a su marido que solo era un mendigo, un loco al que debían ignorar. Los guardias de seguridad comenzaron a llevárselo a rastras, y Leo supo que solo tenía una última oportunidad, un último segundo para romper la barrera de la indiferencia y los prejuicios con la fuerza de la verdad. Recogiendo todo el aire de sus pulmones, Leo echó la cabeza hacia atrás y gritó con una fuerza que lo sorprendió tanto a él como a los hombres que lo sujetaban. Su voz resonó en el silencio de la noble calle, clara, resonante y cargada de una urgencia innegable. «No arranques el coche. Tu mujer sabotó los frenos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante, impactantes por su especificidad. No era el grito incoherente de un loco. Era una acusación directa, precisa y aterradora. Todo se detuvo. Los pájaros parecieron callar. Los guardias de seguridad aflojaron la presa, atónitos. Beatriz se quedó paralizada, con una máscara de pánico quebrando su fachada de compostura. Ricardo, que llevaba décadas descifrando mentiras en salas de juntas, reconoció algo infalible en la voz del joven desaliñado: la desesperada verdad. Sus palabras fueron la llave que abrió la puerta a sus propias sospechas, confirmando los temores que apenas se atrevía a admitir. Retiró la mano del pomo de la puerta del coche y giró lentamente. Su mirada recorrió el rostro pálido de su esposa, viendo la culpa florecer en sus ojos antes de que pudiera ocultarla. Luego fijó su mirada en Leo, no como un millonario mirando a un intruso, sino como un hombre que mira a su posible salvador. Había una serena autoridad en su mirada que serenaba la escena. No les hizo preguntas a Leo ni a Beatriz. Se giró hacia su jefe de seguridad, un hombre de rostro impasible y mirada fija. «Antonio», dijo Ricardo con voz serena pero firme, «deja al chico en paz. Ven, aquí. Abre el capó y revisa los frenos. Hazlo ahora, delante de todos nosotros». La orden era irrefutable. Beatriz dio un paso al frente, intentando reír, intentando burlarse de la situación. «Ricardo, cariño, esto es ridículo. ¿Vas a creer a este matón?» Pero su voz temblaba. La histeria bullía bajo la superficie.
Ricardo la miró con una frialdad que la silenció al instante. Antonio, con la eficiencia de quien se ha pasado la vida lidiando con crisis, abrió el capó. Sus ojos, expertos, solo tardaron un instante en examinar el motor. Se inclinó, tocó el conducto del freno y su rostro permaneció neutral, pero algo en su postura cambió. Se levantó, cerró el capó con cuidado y regresó con Ricardo. No necesitó muchas palabras. Miró a su jefe y asintió con un solo gesto afirmativo. Los frenos han sido manipulados, señor. El sistema de fluidos tiene una fuga deliberada y uno de los conductos está dañado. El chico dice la verdad. El mundo de Ricardo dio un vuelco. La traición era real, pero la mayor conmoción llegó al darse cuenta de que su vida, que había protegido con muros de dinero y poder, acababa de ser salvada por un pobre y honesto desconocido. ¿Disfrutas de esta historia? El momento en que se revela la verdad y el coraje de un hombre sencillo triunfa sobre una traición mortal es el centro de nuestra narrativa. Es la prueba de que la integridad puede ser una luz poderosa en los momentos más oscuros. Si la determinación de Leo de hacer lo correcto, incluso con todo por perder, te conmovió, y si el impactante cambio en la vida de Ricardo te deja con ganas de ver qué sucede después, muestra tu apoyo. Dale a me gusta para decirnos que vamos por buen camino y, sobre todo, suscríbete al canal para no perderte el final de este conmovedor viaje y muchas otras historias que celebran la fuerza del espíritu humano. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que inspira y conmueve. Escena 5. La resolución, la recompensa y la transformación. El silencio que siguió a la confirmación de Antonio fue más ensordecedor que cualquier grito. Ricardo se giró hacia Beatriz, y por primera vez, ella vio en sus ojos no la frialdad sospechosa de un marido escéptico, sino el vacío absoluto de un hombre que mira a una completa desconocida. No había ira en su voz, solo una calma fría y definitiva. «Se acabó, Beatriz», dijo, sus palabras cortando el aire como cristales rotos. «Llama a tus abogados. Diles que te esperen en la comisaría». Se giró hacia Antonio. «Asegúrate de que no salga de esta propiedad hasta que llegue la policía. Y confisca su celular». La fachada de Beatriz finalmente se derrumbó, dando paso a un torrente de negaciones, súplicas y acusaciones. Pero sus palabras ahora eran solo ruido de fondo. Ya se había convertido en un fantasma en el mundo de Ricardo. La mente de Ricardo, afinada por décadas de gestión de crisis, operaba con una velocidad impresionante. Se giró hacia Leo, con la expresión ligeramente suavizada. «¿Dónde pasó esto? ¿Cómo se llama el taller y quién es el dueño?» Leo, aún aturdido por la sucesión de acontecimientos, dio el nombre de Vargas y la dirección del modesto establecimiento en la boca. Ricardo tomó su teléfono y llamó rápidamente al jefe de su equipo legal. Su voz baja y precisa transmitía los hechos con una claridad letal. «Quiero que presenten cargos por conspiración para cometer asesinato contra mi esposa, Beatriz Montenegro, y un cómplice, el dueño de un distinto taller llamado», repitió los detalles que Leo le había dado. La justicia, cuando la desataba un hombre como Ricardo, era rápida, vasta e implacable. En cuestión de minutos, el destino de Vargas estaba sellado. Con la maquinaria de la venganza legal ya en marcha, Ricardo colgó la llamada y guardó el teléfono. Instruyó a sus guardias de seguridad para que se encargaran de la policía en camino, asegurando el perímetro seguro y a la prensa a raya. Por primera vez desde el caos, pareció eliminar cualquier distracción y su atención se centró por completo en Leo. El joven mecánico seguía de pie fuera de la puerta, una figura solitaria y desplazada, el epicentro involuntario de un terremoto en la vida de la familia. Lentamente, con una gravedad que contrastaba con la urgencia de momentos antes, Ricardo caminó hacia él. Saludó con desdén al guardia de seguridad que quedaba y abrió él mismo la pesada puerta de hierro. Ricardo se detuvo frente a Leo, acortando la distancia social que los separaba. Examinó al joven de pies a cabeza, sus manos manchadas de grasa honesta, su ropa desgastada, el sudor en la frente y, sobre todo, el agotamiento y la inquebrantable rectitud en sus ojos.
Durante un largo instante, no dijo nada, solo lo observó, como si intentara comprender la naturaleza de una fuerza que creía ya no existía en el mundo. Finalmente, formuló la única pregunta que importaba, con una voz desprovista de arrogancia, teñida únicamente por una genuina y profunda necesidad de comprender. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. No me conoces. Perdiste tu trabajo por mi culpa. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué tenías que ganar con todo esto? Leo tragó saliva, intimidado por la presencia del millonario, pero firme en su convicción. Señor, mi padre era mecánico. Me enseñó que nuestro trabajo es proteger vidas. Decía que la confianza de un cliente es sagrada. Comenzó Leo, con la voz cada vez más fuerte al hablar de sus principios. Cuando vi lo que hicieron, pensé en el hombre que conduciría este coche. No sabía quién era usted, solo sabía que no podía volver a casa y dormir tranquilo, sabiendo que mi cobardía podría costarle la vida a alguien. No se trata de ganar algo, se trata de hacer lo correcto. Eso es todo. No podría vivir conmigo mismo de otra manera. La sencillez y sinceridad de sus palabras impactaron a Ricardo con una fuerza inesperada. En ese momento, toda la amargura y el cinismo acumulados en el corazón de Ricardo comenzaron a disolverse. Había pasado años construyendo un imperio, rodeado de personas que solo lo veían como una fuente de dinero y poder. Su propia esposa, quien había jurado amarlo, estaba dispuesta a matarlo por ese mismo dinero. Y sin embargo, allí estaba un joven de la zona más pobre de la ciudad, que no poseía prácticamente nada, arriesgando lo poco que tenía no por una recompensa, sino por un código de honor heredado. Leo, con su acto desinteresado, le había dado algo que toda su fortuna no podía comprar, la prueba de que la lealtad y la integridad genuinas aún existían. Sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi lo dejó sin aliento. A lo lejos, se acercaba el sonido de las sirenas, un lamento que anunciaba el fin del oscuro capítulo de Beatriz y el comienzo de la justicia. Ricardo puso una mano firme y reconfortante sobre el hombro de Leo, un gesto que era a la vez gratitud y protección. Tu padre fue un hombre sabio y crió a un hijo de gran carácter, dijo Ricardo, con la voz entrecortada por una emoción que no había sentido en años. No te vayas a ninguna parte. Tu calvario de hoy ha terminado. Cuando la policía resuelva la situación inmediata, tú y yo tendremos mucho de qué hablar. Eres mi invitado. Por primera vez, la puerta de la mansión no fue una barrera para Leo, sino una invitación a un nuevo futuro. Leo, sintiéndose como en un sueño, asintió en silencio y siguió a Ricardo al interior de la finca. Cruzar ese umbral fue como entrar en otra dimensión. Pisó el frío mármol. Sus zapatos de trabajo sonaban ásperos y ruidosos en el opulento silencio de la casa. Contempló los óleos en las paredes, las lámparas de araña de cristal y los muebles antiguos, sintiéndose como pez fuera del agua. Él, que había comenzado el día luchando por pagar las cuentas en un taller lúgubre, ahora se encontraba dentro de la fortaleza de uno de los hombres más ricos de Argentina, no como un sirviente ni un intruso, sino como un héroe inesperado, un invitado de honor cuya brújula moral había demostrado ser más valiosa que cualquier objeto en la habitación. Al cruzar el gran vestíbulo, vieron a Beatriz acurrucada en un sillón, con el rostro bañado en lágrimas al ver entrar a los primeros policías. Su arrogancia y fría belleza habían desaparecido, dejando solo una figura patética y derrotada, mientras su mundo de lujo y mentiras se desmoronaba a su alrededor. Leo apartó la mirada, sin sentir placer por su caída, solo una melancólica tristeza ante la profundidad de su codicia. Ricardo, sin embargo, no la miró dos veces. Alejó a Leo del lugar hacia un ala más tranquila de la casa, dejando atrás el pasado tóxico para que finalmente pudiera comenzar a construir un futuro basado en una nueva virtud. Ricardo condujo a Leo por un pasillo tranquilo hasta una puerta de madera maciza. La abrió, revelando una biblioteca privada que parecía un santuario de conocimiento y tranquilidad. Las paredes, que iban del suelo al techo, estaban cubiertas de libros encuadernados en cuero, y el aire olía a papel antiguo y madera pulida. En el centro,
Dos cómodos sillones de cuero se encontraban frente a una chimenea de mármol apagada. Era un espacio que evocaba un poder silencioso y una profunda introspección, todo lo contrario del ruidoso y caótico taller donde Leo había comenzado su día. El contraste era abrumador, y Leo se sintió aún más consciente de sus manos sucias y su ropa desgastada en este entorno impecable y sereno. «Por favor, tome asiento», dijo Ricardo con voz suave, pero con un tono autoritario. Señaló uno de los sillones antes de sentarse en el otro. Presionó un pequeño botón en una mesita auxiliar y, momentos después, apareció discretamente una criada. «Tráiganos agua y quizás un café, por favor», pidió. Este simple gesto de hospitalidad fue más significativo de lo que Ricardo podría haber imaginado. Por primera vez en ese largo y terrible día, alguien trataba a Leo no como un problema, un empleado o un intruso, sino como una persona digna de respeto y consuelo. Ese gesto alivió parte de la tensión que Leo arrastraba, permitiéndole respirar con más libertad en el ambiente intimidante. Cuando volvieron a estar solos, Ricardo se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Leo con genuina curiosidad. «Hablaste de tu vida, de la necesidad de ese trabajo. Me gustaría entenderlo mejor. ¿Qué te llevó a trabajar para un hombre como Vargas?» Impulsado por la sinceridad en la voz de Ricardo, Leo comenzó a contar su historia. Habló de su pasión por la mecánica, heredada de su padre, y del orgullo que sentía por su oficio. Luego su voz tembló ligeramente al hablar de su madre, de la enfermedad que la consumía lentamente y de los exorbitantes gastos del tratamiento que ni siquiera el seguro médico más básico cubría. Explicó cómo la falta de dinero lo había llevado al taller de Vargas, a pesar de su aversión a los métodos de su jefe. Mientras Ricardo escuchaba, cada palabra de Leo profundizaba el impacto del acto del joven. Comprendió que la decisión de Mine no es Leo no era simplemente elegir entre el bien y el mal en un vacío moral, era elegir entre la seguridad financiera de su madre enferma y la vida de un completo desconocido. Leo había puesto la vida de Ricardo por encima de las necesidades más fundamentales de su propia familia. Una oleada de humildad invadió al millonario. Él, que siempre se había considerado un hombre hecho a sí mismo que había superado la adversidad, comprendió que tal vez nunca se había enfrentado a una prueba de carácter tan pura y tan severa. El coraje de Leo no era el de un soldado en batalla, sino el coraje sereno y profundo de un hombre bueno en un mundo indiferente. Con la historia de Leo aún en el aire, Ricardo se levantó y se dirigió a un imponente escritorio antiguo en un rincón de la habitación. Lo abrió, sacó una chequera y un bolígrafo con ribetes dorados. Sin dudarlo, llenó una hoja con letra firme y decidida. Regresó y dejó el cheque en la mesa de centro, deslizándolo con cuidado hacia Leo. «Esto es para tu madre», dijo simplemente. «Es para cubrir todo su tratamiento, los mejores médicos, los mejores hospitales, y para darte la tranquilidad que no has tenido en tanto tiempo». Leo miró el cheque. La cadena de ceros parecía irreal, una cantidad de dinero que no podría ganar ni en 20 vidas. Las lágrimas que Leo había estado conteniendo todo el día finalmente escaparon, trazando un camino limpio por su rostro manchado de hollín. Fue el sonido de un peso aplastante que se le quitaba de los hombros. Negó con la cabeza apartando el cheque. «Señor, no puedo aceptar esto. No hice lo que hice por dinero. Ricardo lo interrumpió, poniendo una mano sobre la de Leo, impidiéndole devolver el cheque. «Sé que no lo hiciste por dinero. Precisamente por eso te lo mereces», dijo Ricardo con firmeza. «Esto no es un pago, Leo. Es una restitución. El mundo te debe esto por tu integridad. Por favor, acéptalo. Deja que un anciano encuentre de nuevo el equilibrio en el universo». Ricardo se recostó en su silla, observando a Leo procesar el cambio radical en su vida. «Pero como dije, esto es solo para resolver el problema inmediato», continuó el millonario. «Paga las cuentas, pero no reconoce el verdadero valor que demostraste hoy. Honestidad, habilidad y valentía como las tuyas son los bienes más escasos y preciados que existen, mucho más valiosos que cualquiera de los autos de mi garaje, y por eso simplemente darte dinero no me basta. Tengo una propuesta para ti, una que, espero, honrará tu talento y carácter de forma más permanente».
El corazón de Leo latía con fuerza, incapaz de imaginar qué más podría venir. «Quiero que trabajes para mí», declaró Ricardo. «Quiero que seas el curador y jefe de mecánicos de mi colección de autos. Tendrás tu propio taller, aquí mismo en la propiedad, las mejores herramientas, acceso a cualquier pieza y la capacitación que desees. Seré tu único jefe, y tu única tarea será cuidar esas máquinas con la misma dedicación e integridad que demostraste hoy. Recibirás un salario que refleje la importancia de este trabajo y un hogar para ti y tu madre aquí en la propiedad, si así lo deseas. Nunca más tendrás que preocuparte por un hombre como Vargas». Leo se quedó sin palabras, con el cheque olvidado en la mano. La oferta era un sueño imposible hecho realidad. No era solo un trabajo, era el reconocimiento de todo lo que era, de todo lo que su padre le había enseñado. Era la oportunidad de convertir su pasión en una carrera respetada, de usar sus habilidades en un entorno donde serían valoradas, no despreciadas. Era la promesa de seguridad para su madre, la oportunidad de darle una vida sin miedo ni preocupaciones. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de pura y desbordante alegría. Con la voz entrecortada, logró susurrar una sola palabra. «Sí, sí, señor. Sería un honor». Ricardo sonrió, una sonrisa genuina y cálida que transformó su rostro severo. Extendió la mano por encima de la mesa y Leo la estrechó. El apretón de No Innocent manos fue firme, un pacto sellado no en papel, sino de respeto mutuo. En ese apretón de manos, dos vidas cambiaron irrevocablemente. Leo, el mecánico empobrecido, encontró un futuro con propósito y seguridad. Y Ricardo, el millonario cínico, encontró algo que había perdido hacía mucho tiempo: la fe en la bondad humana. La crisis había pasado, y de las cenizas de la traición y el peligro, había nacido una alianza improbable y poderosa, demostrando que un solo acto de virtud podía, de hecho, arreglar más que un simple motor averiado. En los días siguientes, la vida de Leo se transformó a una velocidad vertiginosa. Ricardo cumplió su palabra, incluso superándola. Un equipo legal se encargó de cada detalle de la transición, mientras que un reconocido equipo médico se hizo cargo del caso de la madre de Leo. Sin embargo, la mayor revelación llegó cuando Ricardo lo condujo a un edificio impecable en la parte trasera de la propiedad. Era un taller que parecía sacado de una revista de 1970. Coches de lujo, con suelos de epoxi pulido, elevadores hidráulicos de última generación y bancos llenos de las mejores herramientas del mundo. La luz inundaba el espacio a través de las claraboyas, y en el centro, uno de los coches clásicos de Ricardo ya lo esperaba. Para Leo este lugar era más que un taller, era un palacio, un testimonio de que sus sueños más audaces podían, sin duda, hacerse realidad. 6 meses después, la escena en el taller era de serena productividad. Leo, con un mono, limpio bordado con el monograma RM, estaba inclinado sobre el motor abierto de un descapotable clásico, moviendo las manos con la misma precisión de siempre, pero con el rostro libre de la tensión que antaño lo había dominado. Había una ligereza en su postura, una sonrisa fácil que aparecía al resolver un problema mecánico complejo. El trabajo ya no era una carrera desesperada por la supervivencia, sino una celebración diaria de su pasión. Ya no se limitaba a arreglar coches, preservaba la historia, cuidaba legados de metal y cromo, y cada día era una confirmación de que su vida había encontrado su verdadero rumbo. Un camino trazado por su propia integridad inquebrantable. La transformación más conmovedora, sin embargo, se pudo apreciar en el jardín de una pequeña y encantadora casa de huéspedes de la propiedad. La madre de Leo, sentada en un cómodo sillón, leía un libro bajo el sol de la tarde. Su rostro, antes pálido y surcado por la preocupación, ahora tenía color y serenidad. El tratamiento sin restricciones económicas estaba dando resultados extraordinarios, pero la verdadera medicina había sido la paz mental, la alegría de ver a su hijo feliz y seguro, libre de la carga que había soportado durante tanto tiempo. Observó a Leo caminar desde el taller hacia ella para almorzar y sintió una oleada de gratitud tan profunda que se le llenaron los ojos de lágrimas.
El código de honor que ella y su esposo le habían enseñado a su hijo no solo lo había salvado a él, sino que los había salvado a ambos de maneras que nunca imaginó. Ricardo Montenegro también era un hombre diferente. El empresario despiadado que veía el mundo como un campo de batalla de intereses egoístas había dado paso a una figura más reflexiva y humana. Pasaba menos tiempo en la sala de juntas y más en el taller, no para supervisar, sino para aprender y compartir. Él y Leo forjaron una amistad improbable, unidos por su mutua admiración y una pasión compartida por los motores. Ricardo encontró, en la compañía del joven mecánico, una autenticidad que le faltaba en su círculo social. Estaba redescubriendo la alegría de las cosas sencillas, el sonido de un motor perfectamente afinado, una conversación honesta, la confianza en otra persona. Leo no solo le había salvado la vida, lo había rescatado de su propia prisión de cinismo. En cuanto a Beatriz y Vargas, el sistema judicial, impulsado por los recursos de Ricardo, fue rápido y decisivo. Ante pruebas irrefutables y las confesiones de cada uno en un intento de reducir sus condenas, ambos fueron condenados por conspiración e intento de asesinato. Sus fotos llenaron los periódicos durante semanas, sirviendo como advertencia sobre cómo la avaricia puede conducir a la autodestrucción. Desaparecieron en las profundidades del sistema penitenciario, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de traición, mientras que las vidas que intentaron destruir prosperaron de maneras que jamás imaginaron. La oscuridad de sus acciones solo sirvió para avivar la luz de la virtud de Leo, demostrando que el mal es en última instancia un camino al vacío. Su historia nos enseña una lección fundamental sobre la naturaleza del carácter. La verdadera integridad no se forja en el gran escenario, entre los aplausos del público. Se revela en los momentos de decisión, cuando nadie observa, y cuando hacer lo incorrecto parece la salida fácil. La decisión de Leo de arriesgarlo todo no fue por la gloria ni la recompensa, fue un acto de conciencia, solitario, una conversación silenciosa entre él y los valores que su padre le inculcó. Fue la valentía de decir no a la injusticia, incluso si eso significaba perderlo todo. Son estas decisiones, tomadas en la oscuridad, las que definen quiénes somos realmente y tejen la fibra moral de nuestro mundo. Y cada una de estas decisiones crea ondas que se extienden mucho más allá del acto inicial. La valentía de Leo no solo evitó la muerte, sino que también creó una nueva vida. Salvó a Ricardo de una tumba de metal y, aún más importante, de una tumba de desconfianza y soledad espiritual. Le dio a la madre de Leo la oportunidad de luchar por su salud sin el peso aplastante de la pobreza. Transformó una fábrica clandestina en un santuario de excelencia. Este es el poder oculto de la bondad. Nunca se agota en sí misma. Un solo acto de integridad puede realinear el destino de muchos, sanando heridas que desconocíamos y restaurando la fe en la conexión humana en un mundo que a menudo se siente desconectado. Ricardo aprendió la verdadera definición de riqueza a las malas. Dedicó su vida a amasar una fortuna, creyendo que el poder financiero era la medida definitiva de seguridad y éxito. Sin embargo, en su momento de mayor peligro, no fueron sus millones los que lo salvaron, sino el honor de un joven que no tenía casi nada. Se dio cuenta de que había invertido en activos volátiles del mercado, descuidando la única inversión que realmente importaba: las personas. Su mayor tesoro no era su colección de coches ni sus acciones, sino la lealtad incorruptible que finalmente encontró en Leo. Su nueva filosofía era simple: construir su legado no sobre edificios, sino sobre personas con carácter. Incluso rodeado de la comodidad y la seguridad de su nueva vida, Leo permaneció fundamentalmente igual. La humildad y la dedicación que lo definieron en la pobreza continuaron guiándolo en la prosperidad. En un rincón de su impecable taller, comenzó a ser mentor de un joven aprendiz del barrio, un chico que, como él, tenía pasión pero pocas oportunidades. Con la misma paciencia y sabiduría de su padre, Leo le enseñó no solo el arte de la mecánica, sino también el valor de la honestidad. Cada tornillo que aprietas es una promesa, le dijo al joven. Nunca rompas una promesa. Así,
El legado de su padre no terminó con él. Se convirtió en un eslabón de una cadena de integridad, transmitida a la siguiente generación. En definitiva, en un mundo que a menudo nos tienta con atajos y nos juzga por nuestras posesiones, la trayectoria de Leo y Ricardo es un faro. Es un poderoso recordatorio de que la moneda más valiosa que un ser humano puede poseer es su palabra, su honor. Las conexiones más sólidas no se forjan con contratos ni conveniencia, sino con respeto mutuo y actos de valentía altruista. La verdadera medida de una vida no es lo que acumulamos para nosotros mismos, sino el impacto positivo que dejamos en los demás. Su historia nos muestra, sin lugar a dudas, que la bondad no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa y transformadora de todas. La reflexión que nos deja esta historia es una invitación a mirar dentro de nosotros mismos. Piensa por un momento en tu propia vida, en las innumerables encrucijadas que has enfrentado, tanto grandes como pequeñas. ¿Alguna vez has tenido un gesto amable que te pareció insignificante, pero que podría haber cambiado por completo el día o incluso la vida de alguien? Quizás fue una palabra de aliento, un acto de honestidad cuando nadie te veía, o la decisión de ayudar a un desconocido sin esperar nada a cambio. Estas son las verdaderas medidas de nuestro carácter. Nos encantaría saberlo. Comparte en los comentarios una experiencia en la que un pequeño acto de bondad, tuyo o de otra persona, haya marcado una gran diferencia. Tu historia puede inspirar a otros a hacer lo mismo. La trayectoria de Leo nos recuerda que el heroísmo rara vez se parece al que vemos en las películas. No se trata de capas ni superpoderes, sino de la valentía silenciosa para defender lo correcto, incluso cuando el miedo y la duda nos gritan que cedamos. Cada día tenemos la oportunidad de ser un Leo en nuestras propias vidas. Al elegir la honestidad sobre el engaño, la empatía sobre la indiferencia y la valentía sobre la conveniencia, nos convertimos en héroes de nuestras propias historias. La decisión más difícil suele ser la correcta, y es la acumulación de estas decisiones la que construye una vida con sentido y honor, una vida de la que podemos estar orgullosos. Lo que esta narración nos muestra de forma tan conmovedora es que las conexiones humanas auténticas son nuestro bien más preciado. Ricardo tenía todo el dinero del mundo, pero vivía en una soledad gélida, rodeado de riquezas que no podían comprarle lealtad ni afecto verdadero. Solo gracias al acto desinteresado de Leo, redescubrió el valor de la confianza y la amistad. El amor, en sus múltiples formas, el amor de Leo por su madre, el amor y el respeto que sentía por las enseñanzas de su padre, y la nueva amistad basada en el respeto que floreció con Ricardo, resultó ser la fuerza que realmente lo enriqueció. Deja un corazón si tú también crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza material. Consideremos la trayectoria de Beatriz. Dedicó su vida a la búsqueda incansable de la fortuna de Ricardo. Para ella, el dinero no era un medio, sino el fin en sí mismo. Esta obsesión la cegó ante la belleza de la conexión humana, corroyó su alma y finalmente la condujo a su propia destrucción. Su historia es una advertencia que resuena a través de los siglos. Una vida dedicada a acumular tesoros materiales, mientras descuida los tesoros del corazón es, en última instancia, una vida vacía. La verdadera abundancia no reside en lo que poseemos, sino en la calidad de los vínculos que formamos y el legado de bondad que dejamos, un legado que el dinero jamás podrá comprar. La bondad, en su forma más pura, no tiene precio. Nusa, acto de Leo fue gratuito. No calculó el riesgo ni la recompensa. Actuó desde una base moral que le decía que una vida humana no era negociable, que su paz mental valía más que cualquier trabajo. En un mundo que constantemente intenta asignarle un valor monetario a todo, es crucial recordar que lo que más importa, la lealtad, la valentía, la compasión, el honor, está más allá de cualquier cálculo financiero. No tiene precio. Si estás de acuerdo en que lo mejor de la experiencia humana no se puede comprar ni vender, comenta, el amor no tiene precio, para demostrar que tú también crees en el poder de la bondad humana. Al dejar tu comentario, te unes a una comunidad que comparte esta creencia. Cada comentario, cada corazón que dejas,
Es una confirmación de que, a pesar de los desafíos y el cinismo que podamos encontrar en el mundo, aún existe una poderosa fuerza para el bien. Tú, nuestra audiencia, eres la prueba de que las personas anhelan historias que nos animen y fortalezcan nuestros mejores instintos. Seguir compartiendo y celebrando estos mensajes es nuestra misión, y tu participación activa nos demuestra que esta misión vale la pena. Juntos, podemos crear un espacio donde la positividad, la inspiración y la fe en la humanidad sean las voces dominantes, un contrapunto necesario al ruido de la vida cotidiana. Esta historia fue, en esencia, una historia sobre segundas oportunidades. Ricardo Montenegro tuvo una segunda oportunidad para vivir, pero aún más importante, una segunda oportunidad para aprender a confiar y amar de nuevo. Leo y su madre tuvieron una segunda oportunidad para una vida libre de miedo e incertidumbre, una oportunidad para que su talento y bondad finalmente florecieran. Creemos firmemente en el poder de las segundas oportunidades, en la idea de que nunca es tarde para hacer lo correcto, para arreglar lo que está mal, o para encontrar la redención. Si también te inspiran las historias de resiliencia y nuevos comienzos, suscríbete para más historias de segundas oportunidades y únete a nuestra comunidad. Al suscribirte, haces más que solo asegurarte de no perderte nuestros próximos videos. Tomas la decisión consciente de dedicar tu tiempo a contenido relevante, con historias que no solo entretienen, sino que también inspiran reflexión y esperanza. En un panorama mediático a menudo saturado de negatividad y conflicto, nuestro canal busca ser un oasis, un lugar donde puedas venir a recuperar tu fe en la humanidad, a recordar la valentía silenciosa que existe en la gente común y a sentirte conectado con una comunidad global que valora la virtud sobre el vicio. Tu suscripción es un voto de apoyo a este tipo de narrativa, así que, antes de irte, te invitamos a actuar. Si esta historia te conmovió, deja un corazón como muestra de que crees en el poder del amor sobre la avaricia. Si la integridad de Leo te inspiró, comenta, el amor no tiene precio, para unirte a nuestra comunidad de creyentes en la bondad. Y si quieres, continuar este viaje con nosotros, explorando más dramas conmovedores sobre la redención y la fuerza del espíritu humano, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Cada interacción ayuda a difundir este mensaje a más personas, creando un impacto mucho mayor del que podríamos lograr solos. Estamos inmensamente agradecidos por tomarse el tiempo para observar y reflexionar con nosotros. La historia de Leo y Ricardo es ficción, pero la verdad que contiene es real y universal. El legado que dejamos no se mide en términos monetarios, sino en la diferencia que marcamos en la vida de los demás. Que todos nos esforcemos por ser la persona que, incluso cuando nadie nos ve, elige hacer lo correcto. Porque es en esta decisión donde reside nuestra verdadera e inmortal riqueza. Esperamos verlos en nuestra próxima historia. Cuídense y sigan siendo una fuerza para el bien en el mundo.